Venga, pues mientras os voy presentando a Manuel Roca, que es jefe de Servicio de Ciencias del Parque de las Ciencias, y a Juan José Robes, que es jefe de la sección de exposiciones, que nos van a contar toda la aventura humana que supone producir y montar una exposición. Os pido un fuerte aplauso para ellos, por favor. ¿Tenemos que ir de micro para esto? Bueno, buenas tardes. Después de una charla tan animada, nos lo han puesto muy complicado y hablar a expertos en comunicación siempre es un reto. Pero bueno, vamos a intentar compartir lo que conocemos nosotros de exposiciones. Queremos hacer una presentación breve y que sea práctica, que pueda servir para sacar ideas y para conocer un poco lo que hacemos en el parque. Se preguntarán qué hace un físico haciendo exposiciones en un museo como este. Pero la verdad es que no la hago yo, la hacemos un equipo, que es lo bueno que tiene el parque. Todo el trabajo en equipo, todo lo que vamos a contar, el mérito mío es mínimo, es una parte. Y lo importante es que siempre lo hacemos pensando en nuestro público, la gente que va a venir, los visitantes que vamos a tener en el museo, porque hay veces que se puede preparar algo muy bien y luego no conectas, o al revés, hacer algo demasiado sencillo y que el que entiende se te aburra, ¿no? En los programas de Planetario, por ejemplo, también lo tenemos muy en cuenta. El reto es hacer algo que para el que no sabe no se pierda, aprenda, conozca cosas nuevas, y el que sabe disfrute, pase un buen rato, también puede que aprenda algo nuevo, entonces así sí merece la pena. Es un reto muy grande, ¿no? Entonces, bueno, la parte principal de exposiciones la va a contar Juanjo. Le paso la palabra y luego... ¿Sí? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Como decía Manolo, pues no sabíamos qué podríamos aportar. Tampoco sabíamos qué tipo de perfil de aforo íbamos a tener. ¿Sí? Vale, ya está. Sí se me oye bien, ¿verdad? Vale. Lo que nosotros podemos aportar es mucha experiencia en montaje de exposiciones. En el Parque de las Ciencias somos un personal muy raro, como dice Manolo. Él es físico y se dedica a coordinar el montaje de exposiciones, no solo el montaje, como vamos a ver ahora. Yo tengo formación de base de licenciado en Bellas Artes, soy conservador, pero no entré aquí para hacer esas cosas. Al final hacemos casi de todo. Si os parece, hacemos esta presentación rápida que nosotros teníamos preparada para una gran exposición biomimesis o bioinspiración, como la llamamos, que ya se presentó aquí en Granada, estuvo un tiempo. Ahora mismo está en Dortmund, en Alemania, y va a volver. Lo digo porque todo lo que hablemos ahora pues lo podéis ver el año que viene en la exposición. Hay varias cosas un poco especiales del Parque de las Ciencias. Cuando tú vas a gestar una exposición, normalmente lo haces porque tienes algo que decir, un material que enseñar, o a veces todo junto. Y lo normal en un museo, en un gran museo como este, porque el parque es bastante grande, tiene 70.000 metros cuadrados de área expositiva, es que la gran sala central sea permanente y luego tenga salas pequeñas para hacer exposiciones temporales. Nosotros lo hacemos al revés. La gran sala del museo, o de las dos más grandes, son para exposiciones temporales. Y eso es un reto grandísimo, porque cada año hay que estar pensando cómo lo vas a llenar. Y tenemos un problema, que es muy grande. ¿Eran 1.800 metros cuadrados? Sí. Exposiciones de ese tamaño no hay normalmente. Entonces os contamos un poco cómo lo hacemos. ¿Os parece? Esta primera foto era para ver un poco las exposiciones que hemos hecho solo en esa sala. Tenemos 5 salas más, así que imaginaos la cantidad de volumen de trabajo que hay para proponer. Pero esta es muy grande. Y no se va a leer desde ahí, pero era un poco ver el volumen que llevamos desde el año 2008 hasta ahora. Y lo primero que nos gusta decir es que no todas las exposiciones tienen el mismo origen. Es lo que un poco hemos hecho en la introducción antes. Igual la exposición sencillamente está circulando por el mundo y hay una exposición sobre meteoritos y te interesa. Pues ves el volumen que tiene y la preparas para tu sala. ¿Cómo la preparas? Pues puede venir con mobiliario, puede venir con cartelería, vendrá en el idioma que venga, vendrá con los grafismos que vengan y tú tendrás que adaptarla. Otras veces puede haber una que te interese, que esté circulando por ahí, pero que mida 400 metros y tú tienes 1.800 y la completas.
Y ahí viene la innovación. Es decir, tienes que ver qué se está hablando sobre ese tema. Vamos a hacer con el ejemplo de los meteoritos, por ejemplo. ¿Qué es lo último que hay sobre meteoritos? ¿Cuál es la última noticia? ¿Qué impacto puede tener? ¿A qué público hay dirigido? Porque no es lo mismo tener un 90% de niños que ir a personas mayores. Todo eso tienes que empezar a plantearlo desde el principio. Pueden ser mixtas, pueden ser itinerantes, que como he dicho, que tú recojas, la puedes comprar. Todo eso lo hemos hecho nosotros. Una exposición que ya está en fin de ciclo, te interesa muchísimo. Aquí tenemos una, por ejemplo, anfibios y reptiles, pues nos la quedamos porque viene bien. Puedes ceder las tuyas, puedes alquilarlas, que es lo más normal, que tú hagas un alquiler de un tiempo si ya está itinerando, o la puedes producir tú enterita, o coproducirla con otros museos. Este caso es muy interesante porque el último acuerdo que hemos llegado está saliendo bastante bien, da trabajo, pero está saliendo bastante bien, que es una idea general que es muy interesante. Tú quedas con 3 museos que tenéis más o menos el mismo perfil, buscas un tema común, ciencia y tecnología para un futuro sostenible y llegas a un acuerdo. ¿Por qué no hacemos una exposición cada uno y luego nos la vamos alternando? De manera que con la producción de una exposición tienes 3 años cubiertos. O 3 cursos. Tiene algunos fallillos de conexión, como es que los 3 se nos ocurrió poner la misma fecha de montaje y desmontaje, con lo que tenemos que estar los equipos en el mismo sitio, pero todo eso lo iremos puliendo para la siguiente, pero sale bien, sale bien. Nosotros tenemos un problema añadido, que las salas de estos 2 museos pues miden 600 metros aproximadamente, las nuestras 1800. Así que tenemos que producir la nuestra y la otra mitad de la que nos viene. Y esto es, a ver, yo siempre, las veces que hemos hablado de esto con alguna otra gente, siempre, yo no he producido ninguna película, ninguna obra de teatro, pero debe ser algo así. Primero tienes que saber qué quieres decir, empezar con el concepto museológico, ver qué pasos, qué contenidos le quieres dar a la exposición, empezar a hablar. A ver, hay un problemita con los tiempos, que eso es una cosa que es para lo que pusimos esta diapositiva. Tú vas empezando el guión. En este caso, la biomimesis. ¿Qué temas querías tratar sobre la biomimesis? ¿Vale? Te ves con expertos, buscas los últimos artículos que se estén publicando, buscas información por todas partes, pero el equipo de producción tiene que estar al mismo tiempo con otra pata, que es, bueno, si vamos a traer una pieza interesante de Londres, habrá que ir ya viendo cómo se licita el transporte. ¿Y qué nos va a costar el seguro? Y esa pieza es de patrimonio, si es de patrimonio va a venir con un correo, es decir, con un conservador que acompaña. Habrá que preparar los vuelos, las dietas de ese correo. ¿Qué medida de conservación va a tener? Todo eso de cientos de piezas. Y eso tiene que empezar pronto porque si algunos se dedican al sector público, una licitación son meses y meses. Es decir, que se te caduca el tema que vas a tratar cuando ya te ha llegado. Así que todo eso hay que llevarlo. Y es complicado. Y apasionante al mismo tiempo. Es al principio apasionante y luego te amarga un poco. Cuando ya sabemos qué vamos a poner y más o menos por dónde lo vamos a poner, empezamos a hacer nuestros listados, presupuestos, porque en Bioinspiración, por ejemplo, hemos tenido de todo un poco, ¿verdad, Manolo? Hemos comprado elementos, hemos pedido cesiones de otros museos, cesiones de empresas particulares, diseños que hemos hecho aquí que nos han construido. Todo eso a base de licitaciones públicas. Complicado. ¿Por qué hago hincapié en esto de las licitaciones públicas? Porque nosotros llevamos 3 años en el mundo de lo público y estamos un poco achicharrados. Nos cuesta. Quiero hacer una puntualización. Oye, a lo que comenta Juanjo, cuando hay que pedir piezas, cuando hay que pedir colaboración de investigadores, de otras instituciones, el modelo que ha enseñado antes de 3 museos trabajando juntos, en este caso era el Museo de Tecnología de Viena y el Museo DASA de Dortmund, se te abren todas las puertas. Antes, cuando llamábamos como Parque de las Ciencias, también ya con el tiempo el parque ha conseguido ya, tiene un prestigio y contamos con colaboradores como el Instituto de Astrofísica, la Estación Experimental de Zaidín, la Universidad. Entonces, ya tenemos un respaldo importante. Pero en esta exposición, en Bioinspiración, era muy curioso porque llegamos a llamar, por ejemplo, a Norman Foster, decirle que estamos haciendo esto y sin ninguna pega. En la exposición hay varias maquetas suyas
que nos la ha cedido y solo nos hemos tenido que encargar del transporte. No es poco, porque ahora además con el Brexit se ha complicado un poquito, pero bueno, un ejemplo, ¿no? Entonces, estas colaboraciones tienen muchas ventajas. Quebradero de cabeza también, como decía antes Juanjo, pero visto desde el punto de vista del museo y del funcionamiento, está resultando muy bien. Hay otro modelo que no hemos comentado, hay otra exposición que estamos preparando, colaborando con otros museos, y es una sola exposición hecha por 4 museos. Eso es muy complicado, porque entonces cada uno quiere aportar su parte. En este caso, cada museo tiene sus piezas que va a aportar de sus colecciones, pero a la hora de decidir el guión, los contenidos, es complicado. Entonces, como fórmula, nos gustan más estas. Perdona la interrupción, Juanjo. Esa es aportación, no interrupción. Efectivamente, lo alemán todavía vende mucho. Tú dices que tienes un socio alemán y te abren más puertas. Pero sí, lo que ha dicho Manolo de la última exposición se me había olvidado. El ejemplo es una sobre el vuelo Fly que estamos intentando coproducir. Eso es más delicado porque cada maestrillo tiene su librillo y en la estética, sobre todo la museografía, que esa parte hablaremos después, el toque personal de cada equipo es complicado. El cronograma, esa es la especialidad de Manolo, que lo hace muy bien. Están diseñados para saltárselos, claro, desde el primer día, pero es fundamental tener una idea. Y el problema de los cronogramas, cuando tienes 2 socios más, y alemanes y austriacos, porque ellos sí que suelen llegar a tiempo. Entonces, la cosa se complica el doble. Y en este caso se nos ha complicado. A ver, sus exposiciones, hay que decirlo, son más sencillas que la nuestra, pero las tenían planificadas 2 años antes. Y entonces, claro, así sí. También tienen más personal, ¿eh? Planifican hasta las vacaciones. Sí, todo, es impresionante. Un año antes ya sabe cuándo se van a tomar las vacaciones. Sabían hasta los festivos de Granada, porque iban a venir aquí a montar, cuando yo no me acuerdo ni de cuándo. En fin, nosotros no sabíamos cuándo nos íbamos de vacaciones, ellos sabían los festivos que había aquí al año siguiente. Es otro mundo, ya está. Ya nos iremos igualando o no. Mirad, esta foto quiere decir papeles, documentos, ¿vale? Hay que ir preparando muchísima documentación. Todo lo que no prepares, pues luego se te va a echar encima. ¿Qué pasa? Que el equilibrio entre la frescura de una exposición, que eso es lo que del estilo alemán a mí no me mola, y es que lo tienes tan planificado que no hay margen de improvisar, no hay una última pieza que te llega que estaría chulo poner, no hay, pues mira, ahora cambiamos el color porque es que resulta que, pues, ahí te encorsetas. Entonces, quizá un método mixto sería lo suyo. Y esta diapositiva la preparamos porque ese es el horror vacui o el lienzo en blanco. Esa es nuestra sala. ¿Veis allí 2 personas a tamaño natural? Pues todo eso hay que llenarlo. Y cuando se va a la última exposición te la encuentras así. ¿Cuál es el primer paso? No sé qué experiencia tenéis en estas cosas. El primer paso es los 5 mensajes que quieres dar, qué porcentaje del discurso ocupa cada mensaje y empieza a manchar. Fijaros la primera mancha de arriba. Eso es nada. Esta es la sala. Tenemos claro que en la parte, esto es una parte bajo techo que tenemos, queremos hacer una introducción. ¿Por qué? Porque es el estilo del parque. Siempre hacemos una introducción. ¿De qué tipo? Pues lo que pida la exposición. Y luego, ese era el porcentaje de lo que queríamos decir con estos mensajes. Y ya pedimos, en este caso, a una empresa externa que nos hiciera una primera mancha de cuánto podría ocupar cada parte. Y ya veis que ya empieza a verse algo ahí. Ahí se ven formas curvas, ¿verdad? Y colorines. Pues bien, ya va alguna idea. Ahí nuestro antiguo director, que fue quien hizo de comisario, pensó que quería formas naturales, orgánicas. Nosotros le decíamos patatas, luego fueron rocas, fueron roca patata, ya, igual, de una forma que no fueran líneas rectas. Y una ¿veis? Ahí empezamos a decir los temas, qué colores pueden tener, qué cantidad de volumen iba a ocupar cada parte. Esta parte bonita. Esta es la parte más chula. Para los que somos un poco, nos gusta la creatividad, cuando empiezas a hacer tus bocetos, tus dibujitos, y luego ver que eso al final lo ves ya puesto y está bien. Luego te da prisa loca, ya se te pasa, pero al principio... Y aquí estamos sobre el terreno. Mirad todos esos conceptos que no te voy a ir repitiendo yo, porque no hay cosa más fea que ir diciendo lo que pone ahí, ya lo estáis viendo. Pero cantidad de aspectos que hay que tener en cuenta para montar una exposición. Y el orden en que los tienes en cuenta.
No se te puede ocurrir pintar cuando ya tienes todo dentro, por ejemplo. Si vas a poner claro, el suelo, exactamente, pulir el suelo, ahí voy a decirlo. Que también los alemanes fallan, ¿eh? Nos han puesto a pulir el suelo cuando ya tenemos la exposición puesta. Eso se lo tenemos guardado para cualquier fallo que cometamos nosotros. Y, a ver, es muy complicado hacer la logística, pensar una exposición de este volumen. Estas son las cosas que os podemos decir que no sepáis. Unas exposiciones de este volumen son 5 trailers, por ejemplo. Descargar trailers aquí, el Parque de las Ciencias está bastante bien pensado. No sé si está bien pensado, que ha sido que no está bien pensado. Porque resulta fácil llegar, descargar, pensar en meteros, no sé, cuando nos metimos en Bruselas, por ejemplo, que el Museo de Ciencias está en el mismo Parlamento Europeo. Pues nada más llegar los camiones nos paró la policía, que es donde íbamos con 5. En fin, son cosas que se complican. Y así con todo. Una puerta, luego lo vamos a ver también. Nuestras fotos son un poco sugerentes, que veáis un poco la que se monta para una exposición. Y aquí ya empezamos a poner cositas, ¿veis? Pueden ser patatas, pueden ser piedras. La cuestión es que tenía que tener una coherencia. Eran mesas, todas las mesas iguales, con aspecto orgánico, porque íbamos a hablar de la naturaleza, y empezar a traer elementos. Montajes de cosas que se cuelgan. Ese, por ejemplo, de aquí, voy a señalar con el láser que mola. Así. Ese es un tren bala que queríamos poner para asemejarlo al pico de un Martín Pescador, y no nos cabía un tren bala de verdad tamaño natural en la sala, así que hicimos una réplica 3/4. Entonces hay que pensarlo, hay que ver quién demonios trabaja el poliestireno de ese tamaño. Una vez que sabes quién lo trabaja, tienes que sacar una licitación que quieran trabajarle al público, a una entidad pública, que no todas las empresas quieren, en fin, toda esa batalla. Eso son muchas horas de trabajo. Y todo eso no puedes saber cómo queda. Bueno, este es un ejemplo muy chulo. ¿Estaría bien tener un elemento de una ballena? Pues hemos enterado que hay una empresa por ahí que te hace una réplica de una cola de ballena de una de verdad. Pues vamos a buscarla. Vale. Es una cola de rorcual común. La segunda ballena más grande, después de la ballena azul. Y tenemos en el Parque de las Ciencias tenemos unas instalaciones magníficas, una puerta enorme, pues no cabía por la puerta. Así que nos tiramos una tarde y una mañana entre mucha gente para meter la cola de ballena en diagonal. Pues son las anécdotas del día a día. Esta también está muy bien. Ese es un móvil de Theo Jansen, no sé si los conocéis. Es un artista que hace unos móviles chulísimos, que simula artrópodos. Él los piensa para moverlo en una playa con el viento. Pero si lo tienes que exponer y no hay playa ni viento, pues sí, aquí pusimos, ¿veis este bastidor? Una pantalla muy grande con vídeos de sus artrópodos moviéndose. Pero se nos ocurrió hacer una rampa y dejarlo caer por la rampa y que cogiera velocidad y así se moviera. Pues eso tienes que pensarlo, qué altura de rampa, qué longitud, quién lo va a subir cada vez que baje. Y tiene que itinerar. De hecho, es tan complicado que no ha itinerado. En este caso, claro. No, porque no cabe. No, imaginaos, es que esto ya es la mitad de la sala de Austria, por ejemplo. Las ventajas que tenemos en el parque es el espacio, que eso nos da pie a montajes que no tienen otros, ¿no? Y eso está muy bien. Es una ventaja y una complicación, porque una sala tan grande con poquitos objetos queda muy vacía. Entonces siempre nos obliga a traer algunos elementos grandes, de ahí el tren, la ballena, y luego colgar también del techo algunos objetos, ¿no? Entonces, pero es lo que pasa, luego cuando hay que adaptarlo a otro museo, no todo vale allí. Hay que pensarlo antes. Bueno, aquí este vídeo es que nos gusta porque es el único timelapse que hicimos muy antiguo. ¿Fue la primera exposición? No, fue la segunda, la tercera. No de la primera. La primera en la que estaba yo, por eso lo recuerdo. Un par de anécdotas mientras lo voy viendo interesante. Porque nació, porque se nos quedó de pronto la sala vacía, encontramos a esos dinosaurios que estaban por itinerantes y claro, solamente estaban los dinosaurios.
que había que ubicarlo en cierto... Hubo que agujerear el suelo, traer aire comprimido de abajo. En fin, que cada cosa tiene su historia. Y estos son los planos que nosotros hacemos. Vosotros ya habéis visto esta foto de abajo en que ya está planteado en sala, ¿verdad? Pero estos planos son previos. La importancia de tener un plano previo, alguien que tenga concepto espacial, alguien que maneje programas de 3D en condiciones. Lo digo porque no siempre quien dirige la exposición, quien decide lo que va, tiene esa visión espacial y tú tienes que enseñárselo. Entonces, y que funcione. Así que eso es importante. Eso lo hemos descubierto que funciona muy bien. Aquí ya tenéis básicamente lo que iba a ser la exposición. Todavía no, en esta fase no había llegado nada a sala todavía. No teníamos ni siquiera las piedras. Las piedras, de hecho, se produjeron muy tarde. Están hechas a mano, una por una, todas diferentes, así que era una cosa costosa. Y aquí, fijaros, os dije al principio que había una parte bajo techo, ¿verdad?, que era como la introducción. En este caso lo hicimos como la historia de la biomimesis. Y para diferenciarlo museográficamente, vamos a hablar un poquito de museografía, pues veis que el mueble ya no es curvo, ya no es orgánico, se usa tonos sepia, ocre, dan un poco aspecto de antiguo, incluso las fotos se pasaron a sepia. Aquí veis más levantamiento, ¿veis? Aquí, mira, aquí se ve muy bien. Este es un módulo que se diseñó aquí, esto lo hizo nuestra compañera, y luego se desarrolló para hablar del hexágono como elemento estructural de la naturaleza que se extrapola a muchísimas cosas. El dichoso morro del tren. Porque claro, el tren no nos cabe entero. Entonces hicimos solamente, ¿veis esta sección? Ese trocito. Pero decidido eso ya tiene su intríngulis. Y esta es una parte que no se usó mucho aquí, pero que nos gusta contar. Y es la parte patrimonial. No sé, vosotros... Porque si trabajáis en museos de ciencia o queréis poner algo de ciencia, muchas veces serán antigüedades o puede ser algo patrimonial. Pues bregar con los comisarios de las exposiciones y con los correos. Eso es muy delicado, ese día tienes que ponerte fino, tu bata, tus guantes y que parezca que sabes lo que haces. En este caso nosotros nos fue muy bien. Y este está muy bien porque esta exposición fue paradigmática, fue sobre momias. Y estuvo genial, la verdad. Manejar una momia de verdad, o una no, muchas, con su olorcillo y sus cosas. Estuvo interesante. Siempre, nosotros casi siempre, al final, siempre tenemos contacto con correo, por unas cosas u otras. Y ese un día se pierde bastante tiempo porque hay que hacerlo todo con mucha calma, documentación, se tienen que llevar todo firmado, documentación gráfica. Eso siempre hay que hacerlo, ¿eh? Y nosotros otra cosa más, y es que metemos otro añadido. No solo tenemos una sala enorme, sino que tenemos un alto, son 400 metros, es decir, nuestro altillo es como una sala de exposición normal de otro museo. Y esa solemos dedicarla a la parte de talleres, porque nosotros trabajamos mucho con niños y nos gusta que las familias se complementan la información. Pues todo lo que estáis viendo es un plano previo también a lo que se hizo en la exposición. Y todo lo que estáis viendo es muebles reciclados. Es una parte que no hemos hablado. Nosotros reciclamos muchísimo. Tenemos 17 almacenes gigantescos, todos llenos, y todo eso tiene muchas vidas. No, le dejamos unos años de margen, le cambiamos el color y nadie se da cuenta. No, al final hay que ser consecuentes. Si tú elaboras un material caro, un buen material que estructuralmente te vale, si el lenguaje discursivo te va a servir, lo usas otra vez. Y Óscar lo sabe, que a él le hemos colocado antiguo y no se ha dado ni cuenta. Este no sé si arranca solo. Mirad, esta es una infografía que se hizo previa al montaje de la exposición, para que os deis un poco idea de cómo... A ver si me sale. Antes el ensayo ha salido. Ahora no va a querer. Ha cambiado de color. Mira, esto lo hacemos con el programa SketchUp. No sé si lo conocéis, es un programa sencillito de 3D. Hay que echarle horas. Si arrancara o arrancase. Así. Antes se ha lanzado solo, pero... no quiere. Sí.
Esto lo hace nuestra compañera, se pasa a las horas muertas, pero así fue el aspecto de verdad de la exposición. Esta es la entrada y esto lo hacemos siempre para que la opinión final de dirección diga, pues sí, adelante. Porque aquí es como lo va a ver un público, así se vería. Ya va con todos los elementos, los móviles tienen que estar a su medida. ¿Veis la rampa que habéis visto en la foto? Y cómo va a quedar, qué volúmenes se ocupan, qué espacio se dedica a cada elemento. Hay que tener mucho cuidado con los pasos para minusválidos, que la visión de las puertas de salida de emergencia, que el cableado no se pise, porque imaginad que cada piedra de esas lleva un cable, casi todo lleva corriente eléctrica, ¿desde dónde lo enchufas? Y que no se pise, pues a veces del techo, a veces con trampilla oculta en el suelo, todo eso hay que pensarlo antes. Si no, luego te encuentras con canaletas por el suelo, que no hay cosa más horrible, o vas tropezando. Aquí ya teníamos, lo que sí teníamos muy claro aquí eran los grafismos, ¿veis? Las imágenes ya estaban elegidas. Y los textos, con lo que ya podíamos hacer una idea de lo que iba a quedar. Esto cambió mucho, ¿verdad? Aquellas cañas de bambú no fueron, en fin, que esto es... Pero en un 90% era así. Como decía Juanjo, esto es muy útil, sobre todo para ver la circulación del público. Porque no es lo mismo imaginarte cómo va a funcionar la exposición, que luego ya con todo colocado ves que tiene un problema, o no hay nada peor que ir a una exposición y pasar 3 veces por el mismo sitio, ¿no? Entonces hay exposiciones que sí tienen un camino y dirigido, como la de inteligencia artificial que hemos tenido hasta hace poco. Esta se podía ver un poquito más libre cada zona, pero dentro de cada zona sí era importante que vieras juntos todos los elementos, que no fueras saltando de la parte de arquitectura a la de medicina. Entonces estas aplicaciones son muy útiles para eso. La empresa a la que le concedimos la licitación para llevar su exposición a Austria. La sala es muy blanca, nosotros nuestra exposición la hemos pensado en una zona negra y oscura, o sea, Pues esto sería casi. Bueno, voy a darle una batería de fotos rápidas, ¿vale? Aquí es como lo tenemos nosotros. ¿Veis las paredes negras? Iluminación oscura, foquitos dirigidos. A ver, la iluminación es fundamental. Ese apartado no lo hemos hablado. Fundamental del todo. Es decir, puedes tener casi una porquería que le pone una luz bonita y te sale. Y luego, con la luz tú puedes dirigir el ojo a donde tú quieras.
No hay cosa más desagradable que una exposición donde te ponen una luminaria, se te ven los tornillos, los enchufes, se te ven las vergüenzas. Al final tú tienes que dirigir donde quieres. Este era nuestro aspecto. Que estas son fotos que ya hizo Manolo después. ¿Veis? La rampita quedó así. Y el aspecto era... reciclaje. ¿Recordáis el vídeo que habéis visto de los dinosaurios? ¿Recordáis los muros? Pues te sirven para un tren bala también. Es cuestión de darle así un tiempo de prórroga y te vale también. Nadie lo sabe, o ya sí, pero... a mí me gusta mucho esta exposición. Nos ha costado unas cuantas canas, una caída de pelo, pero funciona. Mira, aquí, por ejemplo, nosotros no tenemos problema en colgar cosas del techo. Tenemos un techo que llega a 9 metros en la parte alta, 5 y pico en la baja, es decir, tenemos mucha altura. Y eso es un aprovechamiento que se puede hacer. En los 2 museos que hemos estado no se podían colgar cosas pesadas del suelo. Pues ya tienes que pensarlo a la hora de elaborar la siguiente. ¿Veis? Pared negra. Recomendación, una pared negra siempre funciona bien, a efectos museográficos. No se te va a fijar la cantidad de focos que tenemos, a ti no se te va la vista arriba. También por la altura del techo. Ahí era donde estaban las cañas de bambú, que luego cambiamos por unas jardineras con plantas trepadoras. La cola de ballena conseguimos colocarla ahí, con mucho trabajo. Estas eran de aquí. Y ahora igual las volvéis a ver otra vez, porque en la de nutrición siguiente va a estar también. Pero en vez de esa trepadora ponemos fresas. Y este era el taller. Lo habéis visto dibujado antes, ¿verdad? Que os dije que el taller, pues esto ya es materializado. Siempre tenemos nuestro rinconcito de pensar. No para que nos castiguen, sino para darle una vuelta a lo que hemos visto. Y ya está. Esta es la presentación. Está de Viena ya. Sí. Está en Viena, sí. ¿Veis cómo cambia? Es otra exposición. Y ya el techo es protagonista, ¿veis? Ahí el techo sí es protagonista. La diferencia, todas esas cosas es importante tenerlas en cuenta. Sí. Os pido un fuerte aplauso, ¿verdad? Bueno, hay tiempo para dos preguntillas. ¿Vale, Lore? Interesante, muchas gracias por desenredar esos entresijos, porque cuando vamos a las exposiciones no tenemos en nuestra cabeza la gran labor que hacéis y el mimo y el detalle que lleva cada una de esas exposiciones. Mi pregunta va desde el desconocimiento, pero que nada de aprender en este tema. La figura que habéis nombrado del correo, ¿es una figura de una persona sola o es un equipo que acompaña esa exposición? Porque habéis hablado también desde el punto de vista de que es como complicado gestionar esa comunicación con esa figura del correo. Entonces, no sé si es una sola persona o es un equipo, unas entidades. La pregunta es buena. Normalmente hay muchos equipos que se van moviendo. Hay equipos de montaje que vienen del propio museo, pero suele ser para el montaje. Para la conservación, que es la figura del correo, suele ser una persona. Normalmente el conservador de ese museo o de la institución, no siempre son museos, son instituciones que ceden elementos, y su papel es datar cómo sale esa pieza, en qué estado sale de su origen, supervisar el transporte. Suele llevar un seguro clavo a clavo siempre, es decir, un seguro que lo cubre desde que se manipula en la salida hasta que se deja expuesto. A partir de que se deja expuesto y en las condiciones que el correo certifica que son adecuadas, ya entra a formar parte de la responsabilidad del museo que acoge. Y suele ser una persona, siempre. Hola, muchas gracias. Me ha gustado mucho y además me ha dado esperanzas porque yo pensaba que los que estudiábamos Bellas Artes acabábamos como outsiders. Veo que no. Veo que no. No te diré mi camino cuál ha sido porque es largo, pero sí. Quería, una pregunta que me interesa mucho porque ahora estamos introduciéndonos en estos temas en la divulgación, que es en temas museísticos, si estáis preparando material, porque creo que has comentado algo muy por encima, para personas que a lo mejor tengan cierto nivel de discapacidad o para temas de inclusión, etcétera. Gracias. No es que estemos preparando nada especial, sino que
nosotros que ya llevamos 25, casi 30, casi del 95 montando cosas, ha cambiado mucho la sensibilidad en ese sentido. Una cosa es lo que la normativa te obligue y ahora ya cada vez que presenta un material, mira la altura de la mesa, mira si podemos ponerlo en braille, mira a ver si se oye bien y ponemos altavoces para que lo pueda escuchar todo el mundo. Digamos que no es tanto que hagas nada en concreto como que todo lo vistes con esa nueva forma de ver las cosas. Y yo lo he notado gradual. No sé, Manolo, cómo lo ves. Cada vez lo vamos teniendo más en cuenta. Sencillamente ahora no se te ocurre siempre, mira qué altura va a tener, desde qué perspectiva lo vas a ver. Cosas sencillas, pero que al final sí las vas viendo. Hay un tema que no hemos querido entrar antes porque si no se alarga mucho esto, era la parte de los gráficos, los textos. Por un lado el contenido, que elaborarlo lleva mucho tiempo. Esta exposición ha sido 3 años de trabajo y los textos no se hacen de un día para otro, ¿no? Pero al diseñar los gráficos, los textos se tiene muy en cuenta el tamaño de letra, el contraste con el fondo, el tipo de color, todo eso se hace ya de forma automática, ¿no? Ya ni lo planteamos. A veces metemos la pata, aparece una cartela porque no cabe más grande y cuando llega el director la ve y dice eso no se lee, y es verdad. Hay letras muy pequeñitas que hay que cambiarlas, ¿no? A veces se nos pasa, pero procuramos que estas cosas... Y luego, un minusválido, por ejemplo, una persona que vaya en silla de ruedas, cuando se acerque a un módulo tiene que poder manipularlo bien, ¿no? Eso también lo tenemos en cuenta, ¿no? O niño, una persona que tenga una estatura menor, ¿no? Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, te condiciona todo, pero procuramos siempre que el museo sea para todo el público. Sí, por ejemplo. Es lo que te decía, que no hay que hacer un programa especial para discapacitados, que teniendo un poco de sensibilidad y poniéndote en el pellejo de más gente, pues te va a salir. Vamos a... Sé que había otra más, pero lo siento porque ya vamos muy retrasados por el catering. Vamos a hacer la última y pasamos a la ronda de proyectillos. Yo son 2 muy cortitas. Primera, ¿cómo elegís los temas? Y luego, referente a los textos, ¿cómo elaboráis el guión, los textos? Si tenéis personal, o sea, tiráis de personal investigador especializado, es decir, un poco cómo elaboráis los textos y los materiales, ¿no? Porque en muchos centros el personal investigador, como, ¿no?, hace asesoramientos sí. a exposiciones, ¿no? Emilio, ¿cuántas horas tenemos para contestar? Pues muy rápidamente, ¿cómo se elige la exposición? Es muy variado. Hay desde que nos enteramos que hay una exposición en otro museo y ya nos informamos a ver si puede venir aquí. Viene alguien con un tema y nos lo propone, o nosotros mismos queremos un tema que nos interesa y buscamos la forma de hacer la exposición, ¿no? Como ejemplo, la de Tocar el cielo ha nacido de una persona que tiene una colección de meteoritos, otra que tiene una colección de trajes de astronautas y luego la colaboración con instituciones como el Instituto de Astrofísica, la universidad, que nos han cedido piezas. Y uniendo todo eso salió una exposición muy interesante, ¿no? Y luego la parte de los textos, eso es lo más complicado, porque tiene que ser un texto que todo el mundo entienda, que tú cuando lo has leído 7 veces ya no te das cuenta que te has comido una letra, que hay una errata, entonces siempre tiene que leerlo alguien que viene de nuevas. Y si lo hacen especialistas, queda muy bien, pero no todo el público lo entiende. Si lo hacemos gente que somos ajenos al tema, podemos meter la pata, entonces hay que buscar siempre la colaboración de alguien y la supervisión nuestra. Entonces, un equilibrio ahí. Muy bien. Bueno, pues un fuerte aplauso a Manolo y a Juanjo porque ha estado genial, la verdad. Muchísimas gracias, chicos.